prisión preventiva. Ahora sí, Richard Arce, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Fernando, buenas noches, Nos ha un gusto dialogar contigo. Sobre su Apurímac natal, usted es nacida en Andahuaylas, ¿no? Y en los últimos tiempos hemos visto al señor Víctor Torres Merino, que había apurimeño, y se ha reclamado de su calidad de paisano de Nicanor Boluarte, y nos ha dicho que ha sido contratado como un gimnasta para dar cursos durante las pausas laborales en el ministerio, cuando la ministra era la señora Boluarte, que dice no haber sabido nada sobre la presencia de este amigo. Su opinión como apurimeño de todas estas andanzas. Que evidentemente hay que tener mucho cuidado con este tipo de favores, llamémosle políticos, ¿no? Uno puede entender que cuando uno asume una responsabilidad, el entorno que participó activamente en la campaña exige una especie de retribución, el hecho de otorgarle un puesto laboral, un espacio de trabajo, que podría entenderse hasta cierto punto que es importante que la gente que participó en campaña trabaje, ¿no? Pero ahí hay una delgada línea y es ética y es hasta moral, ¿no? Tú no puedes ver el Estado como un espacio de repartija de poder y que en el Estado tenemos que cumplirle a los militantes, a los familiares, a los allegados para acceder a un puesto. Realmente es, o sea, las denuncias vienen una tras otras y muchas están relacionadas justamente con el hermano, ¿no? Con Nicanor Boluarte y es hasta cierto punto peligroso para la propia presidenta, porque evidentemente se genera toda una controversia y la descalifica, ¿no? Porque al final ella debería deslindar abiertamente. Su mensaje de la última vez que le entrevistaron sobre su hermano... Dice que no sabe que el señor Torres Merino estaba trabajando en el ministerio del cual ella tenía la responsabilidad. En fin, bueno, dejemos las cosas ahí y hablemos sobre el Congreso entonces. Si hacemos de repente una tijencia, porque lo de Cerrón es muy importante. Sí. Tuvimos la oportunidad en un debate de estar juntos para que se pueda entender que existe una izquierda radical, trasnochada, anacrónica, como la que representa Cerrón. Y en ese debate fue alturado, evidentemente, pero había algo muy importante, que es la corrupción. Porque es más que seguro que su bancada, sus hermanos, estos congresistas, Portalatino y toda esta gente, va a salir a hablar que esto es lawfare, que esto es persecución política. Vladimir Cerrón está sentenciado por ladrón y por corrupto. Eso que quede claramente zanjado. Este periodo de 36 meses, como lo explicó ya el abogado, evidentemente es por otro proceso totalmente distinto, ante la evidencia de que no va a haber arraigo y que evidentemente está escapando, se está fugando de la justicia al no presentarse ante un requerimiento del Poder Judicial. Se caía por su propio peso, ¿no? Eso que quede claramente zanjado. Pero lo grave de toda esta situación, Fernando, es ¿y dónde está Vladimir Cerrón? Si nuestra policía, hay que reconocer que hace un trabajo encomiable y tienen la capacidad logística, tienen la capacidad de inteligencia para ubicar a delincuentes, para ubicar a prófugos. A mí me surge la suspicacia. ¿No habrá algún interés de por medio para proteger a Vladimir Cerrón? Porque, como lo acabas de mencionar, lleva 70 días que está no habido por la justicia. Ya salió del país, está oculto, es parte de alguna prebenda de lo que hemos estado viendo en el Congreso, porque el cerronismo, la izquierda, está con el fujimorismo de la mano para tumbarse la institucionalidad, incluso modificaciones a la legislación penal, no solamente temas políticos, sino cosas directamente concernidas a los procesos. Y él muy campante, inclusive amenazó a un coronel de la policía, a un general de la policía, respecto a que a ver si lo capturaba cuando justamente se hacía el requerimiento, ¿no? Y él sigue despachándose por las redes sociales. Es tan difícil ubicar el IP de la publicación. Vayamos al Congreso entonces. ¿Cómo evalúa usted la manera como terminó el viernes esta legislatura? Estaba destinada a un procedimiento contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no se llevó a cabo. ¿Por qué? Y en vez de eso se aprobaron una serie de otras leyes. ¿Qué pasó con la Junta Nacional? Evidentemente era imposible que se pueda sancionar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia si ellos no estaban presentes y participando, si no se seguía el debido proceso por una cuestión de salud. Pero eso fue el pretexto, Fernando. Acá, al parecer, ha habido una especie de componenda donde se dieron cuenta que iban a transgredir lo que ha sucedido justamente en Guatemala, transgredir nuestra democracia, porque es una especie de golpe de Estado. Es un organismo constitucional autónomo, lo protege la propia Constitución y su función es de sancionar, elegir, nombrar a los jueces y fiscales. Acá hay una intromisión grosera. ¿Cuál falta grave, como decía
justamente los abogados de la Junta Nacional de Justicia, que tipifique cuál es la falta grave, hacer ejercicio de su función que está establecido en el reglamento para poder suspender a la fiscal de la Nación en un caso escandaloso y escabroso de corrupción, donde evidentemente hay muchas evidencias y no es posible que continúe en el cargo porque podría obstaculizar todo este trabajo de investigación. Es una cuestión objetiva y acá no hay un tema de caviares y todo lo que siempre tratan de denostar y descalificar. Acá hay una cuestión objetiva. Ha habido corrupción en el tráfico de los votos entre congresistas que vendían sus votos a cambio de que no se les investigue. De parte de la Fiscalía, según testimonio, estoy hablando de un testimonio que está escrito de este señor Villanueva, que se ha acogido a la colaboración eficaz para que no los investigue. En ese escenario es que había una especie de sangre en el ojo que querían vengarse algunos sectores de la extrema derecha, llamémoslo, ¿no? De renovación, yo le digo renovación medieval porque son bien anacrónicos, querían sancionar de la manera draconiana a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y al parecer, lo que te decía, lo que ha pasado en Guatemala no es gratuito, que Estados Unidos haya sancionado a 100 parlamentarios y a algunos funcionarios relacionados. 300 personas, con lo que más le duele, que no tener visa para ir a Estados Unidos. Pero ahí viene la mayor parte de los cuales tienen parientes y propiedades en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Si te das cuenta, ¿quiénes son los que han reculado? Alianza para el Progreso. Estamos entrando al plano de la especulación, pero hay cuestiones evidentes cuando uno hace prospección para poder entender. Alianza por el Progreso, los que manejan, los que cortan el jamón son los Acuña, y es más que evidente. Y los Acuña tienen muchos intereses en Estados Unidos. Recuerda bien que por las denuncias que le hizo Acuña padre a un periodista, le han quitado la visa americana, porque evidentemente era un abuso, una prepotencia, utilizando el poder económico que tenía, ¿no? Entonces, tienen miedo de que puedan recibir una sanción si es que arremetían contra la Junta Nacional de Justicia en una clara evidencia de inclusive una especie de golpe de Estado, ¿no? ¿No dice usted que la visa norteamericana pesa más que las decisiones de la Corte Interamericana? Pesa más los intereses particulares, mezquinos de estos grupos, tanto del fujimorismo como de, en este caso, Alianza para el Progreso, que fueron los que recularon en ese momento. Por eso, ojo, no cantemos victoria, esto no ha terminado. Simplemente se está pateando el problema para más adelante. Ahora Tengo bien, la especulación de que quieren que se desentrañe todo regresando este escándalo a lo que de dijo usted, ¿no? sobre Vladimir Sarrón, nos dijo que había una izquierda arcaica que no entiende la economía contemporánea, que es complaciente con la corrupción, que mantiene el autoritarismo y su respaldo a dictaduras. Frente a esa, ¿cuál es la otra izquierda? Por ejemplo, el caso de Chile, Boric, que ha denunciado a Maduro como dictador de Venezuela, pero la gestión de Boric en ese momento no da resultados, ni en el plano de la lucha contra la delincuencia, ni en el plano de reformas sociales y sobre todo no en el plano de la reforma constitucional. Habría que entender, a ver, lo primero, evidentemente lo que ha pasado en Chile este fin de semana es muy importante para el Perú y estamos entrando al tema de la constituyente que ha fracasado una vez más porque en una primera votación el pueblo chileno dijo que no y ahora en una segunda votación tampoco dijo que no. 2 años. La primera votación era de una constitución bastante progresista, llamemos una constitución de izquierda que reivindicaba muchos derechos, inclusive hablaba de un Estado plurinacional. O sea, se fueron a un extremo. En esta segunda asamblea constituyente era más de derecha y tenían una posición inclusive mucho más conservadora. Se iban a tumbar una serie de leyes que le ha costado justamente al Estado chileno lograr esos objetivos. Y evidentemente ese otro extremo tampoco ha sido del interés de la población. Pero el presidente Boric, golpe por acá, golpe por allá, 2 años perdidos discutiendo sobre la Constitución y la gestión pública con poco fruto. Evidentemente eso agota y genera una gran expectativa que al final fue un fracaso. Y acá pierde ese sector de la izquierda progresista y pierde también el sector conservador, la gente de CAS y todos estos que estuvieron promoviendo esta segunda constituyente. Y regresan, fíjate, lo paradójico de la vida. De alguna manera el sector de izquierda estaba abogando para que se mantenga la constitución de Pinochet, que fue la base de la lucha social del 2019. Esto es un mensaje potente para nuestro país, para tanto afiebrado que vende la Constitución como una panacea, ¿no? Lo hemos que visto supuestamente soluciona todos los problemas. En este análisis que hace usted de las izquierdas en América Latina, ¿dónde clasifica a López Obrador de México, que goza de una alta tasa de aprobación popular y que parece que va a lograr dejar en la presidencia a su Delfina? Bueno, es una izquierda intermedia, podríamos decir, porque tenemos una izquierda progresista que representa a Boris,
que yo coincido mucho en su posición, sobre todo en el deslinde respecto a las dictaduras y la hipocresía que muchas veces la izquierda ha estado avalando. De hecho, que ser de izquierda no significa que por sintonía ideológica yo voy a estar avalando dictaduras, la corrupción y todo lo que ha estado representando regímenes totalitarios, ¿no? Entonces, en ese aspecto, evidentemente, en México es mucho más complejo porque estamos hablando casi de un narcoestado, ¿no? La cantidad de los índices de criminalidad, que bien, si bien reducido, ha sido un gran trabajo de López Obrador, pero todavía es un problema latente y complejo por el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, él podría estar en un punto intermedio. El otro extremo de la izquierda, esa izquierda irracional, es la izquierda que representa a Venezuela con pero Maduro. Que la apoya López es la Obrador. izquierda que por supuesto, pero ahí quería llegar, porque no solamente es Venezuela, sino también es Nicaragua. Y Cuba. Es un sátrapa, en este caso Ortega, el gran revolucionario sandinista que nos generó emociones a muchos. Hasta con Miss Universo, se ha convertido en un dictador donde su mujer hace y deshace. Ahora es la responsable del sistema de justicia. Y eso es gravísimo, ¿no? Si criticamos en este caso a Ortega por poner a su esposa, habría que criticar también a Milei por poner a su hermana, ¿no? Bueno, cada uno mejor de lo que retiremos tiene. A la familia de la política. Creo que ese es el mejor mensaje. Muy bien. Richard Arce, ex congresista por Apurímac. La próxima vez nos habla sobre sus actividades políticas acá en el Perú, pero por lo pronto le hemos escuchado hablando sobre el Congreso, sobre la presidenta Boluarte, que es su paisana apurimeña, y también sobre las izquierdas de otros países de América Latina. Muchas gracias por su presencia. Aprovechar para dar un saludo navideño a todo nuestro país, más allá de todos los problemas, espero que nos permita lo mismo unirnos para en estas usted, gracias por las veces que ha venido acá para ayudarnos a comprender lo que estamos viviendo, y les damos a usted, a su familia, a sus paisanos de Andahuaylas y de Apurímac, un feliz fin de año con felices fiestas.